Por último, una vez que hemos creado esa estructura que se llama líneas de investigación, entonces ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué investigar? ¿Cuáles son los temas de las líneas de investigación? Quiero insistir en esto, no confundamos líneas de investigación con temas de investigación. La línea de investigación es una estrategia que no se debe confundir con los temas que se adoptan. Los temas responden a qué vamos a investigar en estas líneas de investigación, en estas comunidades de aprendizaje. Y lo primero que debemos clarificar es que toda investigación, desde luego, debe responder a necesidades de investigación que tienen las personas que van a usar la investigación, que van a usar los resultados de la investigación, lo que podríamos llamar los usuarios de la investigación. En ese sentido, nos pareció muy interesante, muy apropiada la actividad desarrollada por el rector en la mañana de ayer. Ahora, surgió un debate en esa actividad que la enriqueció y el debate consistió implícitamente, porque nunca se hizo expreso, en que cuando nosotros vamos a definir las necesidades, tenemos que preguntarnos cómo se definen necesidades. ¿Cómo se definen necesidades? Y aquí tenemos que ser críticos y evitar caer en una línea positivista que nos hace creer que el mero examen directo de la realidad o el traer los usuarios de la investigación a la academia nos va a dictar cuáles son esas necesidades. No. Toda necesidad humana, salvo quizás las necesidades básicas de los seres humanos, son necesidades relativas a valoraciones que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, yo puedo entender que el pensamiento crítico es una necesidad porque yo creo en una democracia participativa. Y mientras los ciudadanos no tengan pensamiento crítico, pues la democracia va a ser un fraude, un ejercicio que consiste en un concurso de popularidad que muchas veces depende de las campañas mediáticas y donde el ciudadano no hace ningún ejercicio intelectual de confrontar los candidatos o sus propuestas. En una democracia, el ciudadano debe tener la capacidad para pensar críticamente y confrontar los programas, los candidatos, para ver si en efecto responden a las necesidades del país. Pero si yo no creo en la necesidad de una democracia participativa, protagónica, entonces no tengo por qué creer en la necesidad de un ciudadano con pensamiento crítico. La universidad en este sentido es portadora de lo que se llama el pensamiento reflexivo, crítico y creativo. Y por lo tanto, toda necesidad que le plantea la sociedad la tiene que enjuiciar en forma reflexiva, en forma crítica, en forma creativa. En otras palabras, la sociedad le dice a la universidad qué necesita, pero la universidad decide cómo satisface esa necesidad. La sociedad no le puede decir a la universidad cómo va a satisfacer la necesidad. Eso lo decide la universidad. Es lo mismo que ocurre en el caso de un médico. Usted va a un médico y usted le plantea qué le duele, cuál es su padecimiento. Pero usted no le puede decir al médico qué tipo de terapia, qué tipo de medicamento o qué tipo de tratamiento el médico le va a recetar a usted. Para eso es que el médico es un experto. Pues eso es lo que es la universidad. La universidad es una experta en diferentes saberes. Y la sociedad viene a la universidad a pedir recomendaciones para satisfacer sus necesidades y la universidad entonces prescribe, sugiere, aconseja, asesora. Esa es la tarea de la universidad. Así que en ese sentido, nosotros tenemos que escuchar los reclamos, las peticiones, básicamente de tres sectores: la empresa privada, el gobierno, pero también las comunidades.
los sectores populares, ¿no? Ese sector estaba ayer ausente y es un sector que también tenemos que convocar. Ayer, gracias a esta actividad, nosotros tuvimos el beneficio de escuchar las necesidades de sectores de la empresa privada, sobre todo de pequeños y medianos negocios, y por otro lado, de diferentes agencias del gobierno, diferentes ministerios. Y yo voy a tomar uno como ejemplo. El ministerio que tiene que ver con la ecología, con los recursos naturales del país. Fue una presentación muy bien estructurada, muy bien organizada, y por eso la quiero utilizar como ejemplo, porque es la que más nos conviene. Lo interesante es que cuando el ministro planteaba el plan de desarrollo que tiene ese ministerio, y a la luz de ese plan de desarrollo, las necesidades de investigación que tiene el ministerio, todas esas necesidades de investigación parecían tener que ver con las ciencias naturales. Y uno que está allí representando la Facultad de Educación se preguntaba, bueno, ¿y dónde quedamos nosotros con respecto a este ministerio? ¿Qué tenemos nosotros los educadores que ofrecer al ministerio? Bueno, mire, lo cierto es que los problemas fundamentales que tiene un ministerio que tiene que trabajar con la ecología, con los recursos naturales del país, son las personas. Y el principal problema ya identificado por las mismas Naciones Unidas, el principal problema que nosotros tenemos que resolver para mejorar la ecología, para mejorar la situación del ambiente, es la falta de conciencia ambiental, la falta de conciencia ecológica en nuestros pueblos. Y por eso es que el llamado de la UNESCO, el llamado de las Naciones Unidas, en este momento es a que tenemos que desarrollar la conciencia ambiental, la conciencia ecológica de nuestros pueblos, porque no hay dinero en el mundo que pueda corregir los problemas ecológicos que la propia ciudadanía está creando si no educamos la conciencia de nuestros pueblos. Y ahí salió ya la necesidad. El Ministerio de Ambiente, de Ecología, de Recursos Naturales, tiene necesidad, primero, de saber cuál es la conciencia o cuáles son los niveles de conciencia ambiental o ecológica que tienen los dominicanos, que tienen las diferentes poblaciones. Y si, por ejemplo, yo voy a una comunidad donde se están planteando problemas ecológicos y se están contaminando, por ejemplo, las aguas, pues lo primero que deberíamos hacer son estudios, investigaciones sobre los hábitos de las personas y sobre los niveles de conciencia que tienen las personas. Y sobre la base de información que recopilamos, entonces viene también otra línea de investigación de cuáles serían las estrategias educativas adecuadas o efectivas para elevar los niveles de conciencia de ese pueblo. Y después viene otra línea de investigación, que es la investigación evaluativa, de si el trabajo que venimos haciendo para mejorar los niveles de conciencia, en efecto, está produciendo los resultados que queremos. Esas líneas de investigación, que podríamos llamar la línea de investigación conciencia ecológica, ¿no?, es fundamental para un ministerio como ese. Y ese ejemplo que he dado de ecología lo podría dar en salud también. Desafortunadamente ayer no teníamos un representante del área de la salud, que es una de las áreas más necesitadas de investigación. Yo tuve el beneficio de pertenecer en Puerto Rico a la comisión que nombró el gobernador para estudiar todo el sistema de salud de nuestro país. Y lo que nosotros, luego de 2 años de investigación, concluimos es que la única manera que se puede resolver la crisis de salud que hay en un país como el mío, que tiene una asignación multimillonaria, tiene un presupuesto para salud que es mayor que el presupuesto de este país. Y con todo y eso no damos abasto para atender todos los problemas de salud. Porque incluso aunque la gente tiene una tarjeta de salud en sus manos, como tienen acceso a los servicios de salud en forma gratuita, se toman riesgos que antes no se tomaban.
Y dicen, bueno, si me enfermo tengo médico, si me enfermo tengo medicina. ¿No? ¿Qué denota eso? Falta de lo que nosotros llamamos conciencia salubrista, ¿verdad? Y el comité concluyó y adoptó lo que llamamos una política de conciencia salubrista, de que el Departamento de Salud, el Ministerio de Salud, debe sobre todo dedicarse a fomentar la conciencia salubrista en la población. Así que nuestra recomendación sobre qué temas investigar es que prácticamente cualquier necesidad social se traduce en una necesidad educativa. Como las necesidades son infinitas, y si nosotros queremos hacer un buen trabajo en la Facultad de Ciencias de la Educación, tenemos que ir delimitando unos temas. Mi recomendación, mi interés personal y en lo que me interesaría participar en los próximos años con todas las personas que estén interesadas, es que nosotros abramos en la Facultad de Ciencias de la Educación líneas de investigación relacionadas con las competencias humanas. Por ejemplo, que tengamos un grupo de investigación de conciencia ecológica. Y ese grupo de investigación puede trabajar con agencias del gobierno, el Ministerio de Ambiente, puede trabajar con empresas preocupadas por mejorar la situación, empresas privadas preocupadas con el tema del ambiente, y puede trabajar con todos los grupos ecologistas que ya existen en este país. Ese sería un tema pertinente, interesante, y en el cual la universidad y específicamente la Facultad de Educación podría hacer una gran contribución. Asimismo, podríamos tener también otra línea de investigación sobre conciencia salubrista, ¿no? En fin, mi recomendación es que le demos prioridad a líneas de investigación que tengan que ver con el tema de las competencias. Las pruebas nacionales una y otra vez demuestran las deficiencias que los estudiantes tienen en lectura y escritura. Nosotros necesitamos investigaciones muy particulares, muy específicas en diferentes partes del país sobre por qué este rezago en el área de lectoescritura. Necesitamos investigaciones sobre qué pedagogías, qué estrategias educativas son efectivas. Esa es otra competencia que podría investigarse. Hablamos de que estamos en proceso de fortalecer la democracia en el país, que mucho todavía necesita ser fortalecida. Qué interesante si pudiéramos abrir una línea de investigación sobre conciencia y competencias ciudadanas, para nosotros dedicarnos a estudiar los niveles de conciencia que hay en el pueblo y cómo se pueden elevar los niveles de conciencia y las competencias de la ciudadanía. En fin, en resumen, mi sugerencia es que trabajemos como prioridad líneas de investigación que tienen que ver con la formación humana, con el desarrollo humano, sobre todo con el desarrollo humano basado en competencia. En resumen, entonces, 3 recomendaciones. Número 1, que veamos las líneas de investigación como una estrategia para formar investigadores y fomentar la investigación. Número 2, que adoptemos la idea de las comunidades de aprendizaje como una forma epistemológica, como una forma organizativa, como una forma pedagógica de promover la formación de investigadores y de las competencias para la investigación. Sobre todo porque en las comunidades se atiende no solamente el elemento cognitivo, sino también el elemento afectivo y volitivo de la competencia para la investigación. Tercero, que adoptemos el enfoque de competencia en el currículo o en los currículos de la facultad, y que, en cuarto lugar, se trabaje con estas competencias integradas a lo largo y ancho del currículo. Recordando siempre que cuando hablamos de competencia investigativa,
nos referimos a lo cognitivo, que es entender, conocer los procesos de investigación, lo operativo, que es poder tener las destrezas y dominar los procesos, los métodos de investigación, pero también lo actitudinal, que es lo afectivo y lo volitivo, que es el compromiso, el interés en la práctica de la investigación. Y finalmente, en lo que a temas de investigación se refiere, que le demos prioridad a los temas que tienen que ver con la investigación de la formación humana en diferentes áreas que pueden conectarse con necesidades de los ministerios, con necesidades de la empresa privada y con necesidades de la sociedad. Espero que estas ideas pues, puedan ser útiles, por lo menos para suscitar un diálogo y que en una próxima oportunidad pues, yo te pueda contestar algunas preguntas estando con ustedes. Muchas gracias.